Bom dia, boa tarde, boa noite. Bienvenidos amigos, bem-vindos. Ahora sí, vamos a comenzar la primera clase de portugués. Esto que yo llamo portugués. Portugués para todos. Para todos. Portugués para todos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a comenzar la clase del día de hoy? Seguimos con la introducción. ¿Saben por qué? Porque me interesa que tengan información, que vayan teniendo un panorama un poquito más abierto de lo que es el idioma. Y primeramente yo estaba pensando en cómo presentarles un país como Brasil. Nosotros vamos a estudiar aquí el portugués de Brasil. ¿Sí? Mucha gente me va a preguntar luego cuáles son las diferencias entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Quizás ese sea el próximo tema para la próxima clase. Tenemos algunos tics de conocimiento del idioma y acompañado con algo de, por supuesto, el idioma mismo en forma de lo que es gramática, etc. Vamos a comenzar con Portugués do Brasil, que es lo que nos interesa a todos, y permítanme presentarles que este Brasil es un país, en nuestro caso estamos ahí a unos pasos en la frontera, un país hermano para todos nosotros, el único país que no es de lengua española o hispanoparlante dentro de lo que es América del Sur, la América Latina, América del Sur, ¿sí? América do Sul se escribiría en portugués. América do Sul. Sul. ¿Se acuerdan que la L se pronuncia U? Yo tengo aquí dos U, dos letras U. Y entonces la última también es una U. Sul. América do Sul. América do Sul. Brasil pertenece a América del Sur para nosotros. Está ahí a un paso de la frontera. ¿Sí? Es un país con 26 estados, 26 estados maravillosos, más un distrito federal. ¿Cuál es la capital? Brasilia. No es Río de Janeiro, como algunos todavía siguen pensando. La capital de Brasil es Brasilia. Brasilia es el distrito federal que fue el plan maravilloso de dos cabezas fantásticas de diseño, que fue Oscar Niemeyer y Lucio Costa, y que después vamos a hablar en algún tema sobre Brasilia. Pero ya tenemos pensado, ¿sí? Ya lo tenemos claro, que la capital o distrito federal es Brasilia, ¿sí? Más los 26 estados que conforman Brasil. ¿Está certo? Está certo, ¿sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué les quería decir? Ustedes van a aprender el portugués do Brasil, que difiere bastante. Vamos a poner PB, que sería portugués de Brasil, y de este lado Portugal. ¿Sí? ¿Qué es? El origen del idioma. El origen del idioma. Ya sabemos cómo se formaron las segundas camadas dentro de la otra parte de la historia, porque antes de las invasiones, antes de los barcos, de las carabelas, de los cruceros, antes de entrar para este mapa, teníamos los habitantes y los dueños de la tierra, que también habían estado en sus propias guerras, en sus propias distribuciones de parcelas de tierra, que son las comunidades, lo que hoy nosotros llamamos pueblos originarios, ¿sí? Pero nosotros nos adentramos en esto de que Portugal, los portugueses, vienen a conocer nuevas tierras, a descubrir América, etcétera, y se encuentran con Brasil, ¿sí? El nombre se lo otorgan a raíz de el pau-brasil. Pau-brasil es un árbol que tiene una coloración, su tronco, donde se rompe, donde se hacen los huecos, donde se hacen las canaletas, vamos a decir así. Esa coloración es roja, y los indios, los originarios, tenían la pintura en el rostro. Y entonces, en la poca comunicación que tenían, ¿sí?, con estos invasores, los indios, cuando señalaban el árbol,
decían un sonido parecido a Brasilis. Los invasores decidieron darle el nombre de Brasil. Hay algunos documentos que muestran de que primeramente lo primario que dicen es Terra de Brasilis, tierra de Brasilis, terra de Brasilis o terra de Brasilis. Terra de Brasilis quiere decir tierra de varios árboles, el pau Brasil. En documentaciones muy antiguas de los primeros viajeros están estos escritos donde denominan y cuentan un poquito la historia de cómo era primariamente el descubrimiento y lo que se encontraba en este país tan fantástico, tan hermoso, que tantos admiramos y otros amamos también con intensidad, con la igual intensidad o algunos un poco más, para que lo vamos a negar, que la propia tierra de origen. Bien, continuemos. Entonces nos encontramos nosotros con Brasil, que le debe el nombre a Pau Brasil. Viene de Portugal, es muy parecido el idioma, tiene las bases, pero el portugués de Brasil ha crecido un montón, tanto como nuestro español, antiguamente nuestro castellano más denominado, que hoy en día todo es español, pero nosotros, como somos argentinos, y como lo digo en mis clases de español, venimos de Castilla, nuestro idioma, y es castellano. Aunque el portugués de Brasil ha crecido muchísimo. Entonces el portugués de Brasil tiene sus gírias y seus sotaques. ¿Sí? Sotaques es lo que nosotros decimos en la forma cantada que tenemos los cordobeses o los santiagueños, que es la tonada. Perfecto. Y gírias, vamos a ponerlo de nuevo aquí, que yo soy un poquito desordenada. Gírias es el lunfardo, como decimos aquí. Y lo tienen de norte a sur del Brasil. Entonces aprendimos algo más. A ver si está bien la cámara. Sí. Gírias, fíjense cómo pronuncio esa palabra, la G. Gírias, antes que veamos el alfabeto, ya nos vamos adentrando. Gírias, lunfardo para nosotros, sotaques, la tonada. Entonces nosotros tenemos un Brasil que ha evolucionado mucho con su idioma, venido de Portugal, evolucionó, tiene otros modismos, regionalismo, características idiomáticas y tenemos sobre todo estas contribuciones. O sea que el idioma nos sirve, por supuesto, para entendernos en Brasil y nos va a servir para entendernos y en la práctica poder modificar la sonoridad del idioma en Portugal. Este idioma, por supuesto, ha caminado muchísimo desde que los portugueses quisieron entrar en competencia con los españoles y sus carabelas. Los portugueses y sus cruceros se lanzaban al mar para poder encontrar nuevas dominaciones de tierra, porque la historia del mundo se hizo así. Pueblos que han guerreado unos con otros, que han peleado y que han conseguido tierras y dominios. Luego vendrían las independencias. No solamente Argentina estuvo dominada por España, pero Brasil no tiene historia de rencores en relación con España, con Portugal. No tiene ninguna situación de rencores. Es más, los mismos africanos, los que han sido dominados por los portugueses, no tienen ninguna situación de rencores con los descendientes de sus dominadores. Porque todo es historia. ¿Y qué le vas a culpar? ¿A los descendientes de qué? Por favor, maduremos. Entonces, tenemos una situación que es la que se presenta, que Portugal viaja por muchos lados y empieza a encontrar tierras. Portugal tiene Ilha Madeira, tiene Cabo Verde, Portugal tiene Guinea-Bissau, que fue la primera que se independizó de Portugal, Guinea-Bissau, Angola, Moçambique, estamos, Timor,
¿Dónde queda Timor? En el Pacífico, en Indonesia. Es una isla cerca de Indonesia en el Pacífico. ¿Sí? Timor. Estamos. São Tomé y Príncipe. São Tomé y Príncipe. Y finalmente Macao. Macao queda en el sur de China, en el mar Pacífico. ¿Sí? Entonces, cuando vas a estudiar un idioma como el portugués de Portugal, cuando vayas a viajar a Portugal, ¿sí? Cuando vayas a dominar el idioma, ¿sí? Vas a tener que encontrarte con que cuando vengas a Brasil tienes que ver los modismos y los regionalismos de Brasil. A la inversa, cuando estudies portugués de Brasil, cuando vayas a Portugal o vayas a estos países que pertenecieron a la colonia portuguesa y donde todavía se hablan el idioma portugués, ¿sí? Vas a ver la riqueza que tiene el idioma y el capital que tiene de aprender un idioma como el portugués. Muchos negocios, vamos a decir, empresas, también se van instalando en algunos lugares del África, porque la mayoría de estos pertenecen al mar, sí, la mayoría están en el continente africano. Y se están haciendo muy buenos negocios, ¿sí? Vamos a dejar de lado si son viables o no viables, o si son buenos o no tan buenos los negocios. Quiero decir que el capital de estudiar un idioma como el portugués está aquí en la ganancia. Donde vayas, Portugal, Ilha Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor, Angola, São Tomé y Príncipe, Mozambique y Macao, todos esos lugares se habla portugués y tú puedes entenderte con ellos, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente: Macao fue devuelto a los chinos, ¿sí? Timor está prohibido hablar portugués, se quedaron con el inglés, ¿sí? Y tenemos donde todavía se habla, en Ilha Madeira, la primera, junto con Cabo Verde, ¿sí? Lugares donde todavía se habla el portugués. Por supuesto que estos países tienen los creol, que son los idiomas de origen, una especie de criollos, ¿sí? Algunos de francés e inglés, y otros también los idiomas africanos propios de la tierra, pero se habla portugués, menos en Timor, que está prohibido, y que la gente sufre grandes depresiones. Esta ha sido la primera clase del día de hoy, cortito pero intenso. Te espero hasta la próxima clase y no te olvides de dejar tus comentarios. Dejo todas las líneas de contacto aquí abajo. Muchas gracias por estar. Espero que te sirva de a poquito lo que te voy ofreciendo. Gracias.